Mi hija gritó: «¡Sal de mi vida!». Y cada palabra fue como un puñal que atravesó mis 65 años de entrega absoluta. Estaba parada en el salón de nuestra casa, rodeada de catálogos de vestidos de novia esparcidos por el suelo como pétalos marchitos, mientras Mariana me señalaba con el dedo tembloroso de la ira. Hugo, su prometido, sonreía desde el sofá con esa expresión de satisfacción que ahora entiendo era la de quien ya se creía dueño de todo lo mío. «Nunca entiendes nada, mamá. Solo estorbas». Sus gritos resonaron en las paredes que yo misma pinté hace 20 años, en esta casa que construí, ladrillo a ladrillo, trabajando dobles turnos en la fábrica textil. La tarde se había vuelto pesada, el aire espeso como miel amarga, y yo permanecí en silencio mientras ella seguía vomitando veneno. Las palabras salían de su boca como balas dirigidas directo a mi corazón. Pero algo extraño sucedió en ese momento. Dejé de sangrar por dentro. Una calma fría, casi quirúrgica, comenzó a instalarse en mi pecho. No lloré, solo apreté las llaves de mi auto hasta que las marcas se clavaron en mi palma, sintiendo el metal tibio contra mi piel, mientras Hugo asentía con aprobación a cada insulto que mi propia hija me lanzaba. «Tu madre es muy dramática», le susurró a Mariana, pero yo escuché cada palabra. Sus ojos brillaban con una avaricia que debería haber reconocido meses atrás, cuando comenzó a aparecer por casa con más frecuencia, midiendo espacios con la mirada y preguntando sobre documentos que no eran de su incumbencia. Al día siguiente, muy temprano, cuando el rocío aún perlaba las ventanas de mi dormitorio y la ciudad apenas despertaba con sus primeros sonidos, me vestí con mi mejor abrigo azul marino y caminé hasta el banco. Mis pasos eran firmes sobre el pavimento húmedo, cada uno una decisión que tomaba por primera vez en décadas, solo para mí. El aire matutino tenía ese frescor que limpia los pulmones y despeja la mente, y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente. La empleada me miró extrañada cuando le pedí que bloqueara todos los cartones de crédito adicionales que había dado a Mariana a lo largo de los años. Sus dedos vacilaron sobre el teclado mientras revisaba la lista: el cartón principal, el de emergencias, el de compras en línea. Todos esos pedacitos de plástico que había entregado con amor maternal y que ahora entendía habían sido cadenas doradas atándome a una explotación silenciosa. «¿Estás segura, señora Elsa? Son varios cartones y algunos tienen compras pendientes», me preguntó con voz suave, inclinándose hacia adelante con esa expresión de preocupación profesional que usan cuando creen que estás cometiendo un error. «Completamente segura», respondí, y mi voz sonó diferente, como si hubiera encontrado un registro que había perdido hace mucho tiempo. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas con esa convicción. Cuando salí del banco, el sol de la mañana me calentó el rostro de una manera que no recordaba haber sentido en años. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, donde yo era solo una sombra que pagaba facturas y preparaba comidas para gente que había olvidado agradecerme. Cada rayo de luz parecía penetrar capas de cansancio acumulado, iluminando rincones de mi alma que creía perdidos para siempre. Regresé a casa y me senté en mi silla favorita junto a la ventana, esa que da al jardín donde planté jazmines, cuando Mariana era pequeña y aún me abrazaba antes de dormir. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente, el nombre de mi hija apareciendo una y otra vez en la pantalla como una súplica desesperada. Pero por primera vez en mi vida no corrí a atenderlo. Cada timbre era como un eco lejano de una vida que ya no me pertenecía, una melodía que había bailado durante décadas, pero que finalmente había decidido dejar de escuchar. Había algo profundamente liberador en ese silencio voluntario, en esa desobediencia mía hacia las expectativas de otros. La casa se sentía diferente esa mañana,
como si hubiera recuperado su alma original, esa que tenía cuando era solo mía, y no un escenario para los dramas ajenos. 2 semanas antes de que Mariana me gritara en mi propia casa, todo parecía normal. Había llegado un sábado por la mañana con una sonrisa radiante, cargando bolsas de una pastelería cara del centro y un ramo de flores que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Mamá, te traje tus favoritas», me dijo besándome la mejilla con esa dulzura que ahora reconozco como calculada. Las rosas eran perfectas, demasiado perfectas, como si hubieran sido elegidas no por amor, sino por la imagen que proyectaban. Hugo. La siguió unos minutos después, cargando una botella de vino espumoso, y esa sonrisa que siempre me había resultado extraña. No llegaba a sus ojos, se quedaba suspendida en los labios como una máscara mal ajustada. «Señora Elsa, se ve radiante», me dijo. Y aunque sus palabras sonaban amables, había algo en su tono que me hacía sentir como si estuviera siendo evaluada, como si fuera un objeto en una subasta. Debí haber prestado atención a cómo sus ojos recorrían mi sala, deteniéndose en la vitrina de cristal donde guardo las fotos familiares, en el aparador de madera maciza que heredé de mi madre. «Tenemos noticias maravillosas», anunció Mariana, tomando mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la mañana, y llevaba un anillo nuevo que brillaba con una ostentación que me hizo parpadear. «Hugo me pidió matrimonio oficialmente, mamá. Queremos una boda como la que siempre soñé, como la que tú nunca pudiste tener». Esa última frase se clavó en mi pecho como una astilla. Era verdad que mi boda había sido sencilla, casi austera, pero había sido hermosa porque estaba llena de amor genuino. Ahora me pregunto si esa comparación fue intencional, si ya entonces estaba sembrando la culpa que usaría para manipularme. Hugo se acomodó en mi sofá como si fuera el dueño, extendiendo los brazos sobre el respaldo con una familiaridad que me incomodó. «Mariana me ha contado tanto sobre usted, sobre todo lo que ha hecho por ella. Una madre así merece ver a su hija casarse por todo lo alto». Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo. Cada cumplido venía envuelto en una petición implícita. Cada sonrisa era una factura que se acumulaba en algún lugar de mi futuro. «Hemos estado viendo lugares para la recepción», continuó Mariana, sacando su teléfono y mostrándome fotos de salones lujosos, con arañas de cristal y mesas cubiertas de manteles que parecían haber costado más que mi sueldo mensual. «Este es perfecto, mamá. Pueden venir 200 personas, tiene jardín para las fotos, y el menú...». Sus ojos brillaban mientras describía platos con nombres que yo no podía pronunciar, vinos que había visto solo en revistas de lujo. El número 200 personas me golpeó como una bofetada silenciosa. Yo conocía a lo sumo a 20 personas de su círculo actual. «Debe ser muy costoso», murmuré, pero mis palabras se perdieron en el entusiasmo fabricado de Mariana, que siguió pasando fotos como si no me hubiera escuchado. Hugo asintió con cada imagen, haciendo comentarios sobre la calidad del servicio, la exclusividad del lugar, la importancia de causar una buena impresión. «Solo se casa una vez», dijo guiñándome el ojo. «Hay que hacerlo bien». Fue entonces cuando noté que Hugo había estado observando mi casa con demasiada atención. Sus ojos se detuvieron en la escritura de propiedad que yo había dejado sobre la mesa del comedor después de revisar unos papeles de impuestos. Se acercó como quien no quiere la cosa, fingiendo admirar las fotos familiares, pero yo vi cómo sus dedos rozaron el documento. «¡Qué casa tan hermosa, señora Elsa! Debe valer una fortuna en el mercado actual». «Es mi hogar», le respondí, y algo en mi tono debió alertarlo porque se alejó rápidamente, volviendo a su actuación de yerno perfecto. Pero yo había visto esa mirada, esa evaluación silenciosa que hacía de mi patrimonio. Era la misma mirada que había visto en el banco cuando pedí un préstamo hace años,
La mirada que calcula números y posibilidades, no la que aprecia memorias y sentimientos. Mariana se acercó a mí con esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. Mamá, necesito pedirte un favor. Bueno, no es realmente un favor, es más bien una inversión en mi felicidad. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, cada una colocada estratégicamente para hacer que me sintiera egoísta si me negaba. Necesitamos ayuda con los gastos de la boda. Ya sabes que Hugo está empezando su negocio. Y yo... Su voz se quebró ligeramente, como si estuviera conteniendo lágrimas. Yo solo quiero que estés orgullosa de mí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de expectativas no dichas. Hugo me miraba con esa sonrisa que ahora entiendo era depredadora, y Mariana esperaba mi respuesta con los ojos brillantes de lágrimas que parecían demasiado convenientes. Debí haber dicho no en ese momento. Debí haber confiado en esa voz interior que me gritaba que algo estaba mal. Pero el amor de madre, ese amor ciego y sacrificial que había cultivado durante 35 años me hizo asentir. Por supuesto, mi amor. Haré lo que esté en mis manos para que tengas la boda de tus sueños. Les dije aquella mañana, y las palabras salieron de mi boca como si fueran automáticas, programadas por décadas de dar todo por mi hija. Vi cómo los ojos de Hugo se iluminaron con una satisfacción que debería haberme alarmado, y cómo Mariana me abrazó con una efusividad que ahora entiendo era más alivio que gratitud. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Fue al día siguiente cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Mariana llegó con una carpeta llena de cotizaciones, facturas pro forma y contratos que necesitaban solo una pequeña firma. Es para reservar todo rápidamente, mamá. Los mejores lugares se agotan muy pronto. Me explicó mientras extendía los papeles sobre mi mesa de comedor. Esa misma mesa donde yo había hecho las tareas con ella cuando era pequeña. Los números bailaban frente a mis ojos como cifras imposibles. El salón, la comida, las flores, el fotógrafo, la música. Cada renglón era una pequeña fortuna que se acumulaba hasta formar una montaña de gastos que me quitaría el sueño por años. ¿No te parece un poco excesivo?, pregunté señalando el costo del centro de flores que equivalía a 3 meses de mi pensión. Mariana suspiró con esa paciencia fingida que usan los adultos cuando explican algo obvio a un niño. Mamá, es mi boda. Solo voy a casarme una vez en la vida. Además, tú nunca tuviste esto. ¿No quieres que yo sea feliz? La culpa se instaló en mi pecho como una piedra caliente. Tenía razón. Yo nunca había tenido una boda fastuosa. Mi matrimonio había sido una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con un almuerzo familiar después. Pero había sido hermoso porque estaba lleno de amor genuino, no de esta exhibición calculada que me estaban presentando. Hugo aparecía cada vez con más frecuencia, siempre con nuevas ideas para la boda que requerían más dinero. Señora Elsa, encontré al mejor grupo musical de la ciudad. Tocan en bodas de famosos, me decía mostrándome videos en su teléfono de músicos que parecían haber salido de una película de Hollywood. Solo necesitamos un anticipo para asegurarlos. Sus manos se movían con gestos amplios mientras hablaba, como si estuviera vendiendo un sueño. Pero yo comenzaba a ver las fisuras en su actuación. Sus zapatos eran caros, pero estaban gastados. Su reloj brillaba, pero era una imitación barata. Y siempre tenía una excusa para no pagar ninguno de los gastos él mismo. Fue una tarde de jueves cuando descubrí la primera mentira real. Mariana había dejado su bolso abierto en mi sofá mientras fue al baño, y su teléfono vibró con un mensaje. No era mi intención leer, pero la pantalla se iluminó justo frente a mis ojos, y vi el nombre de Hugo seguido de palabras que me helaron la sangre. Ya está todo arreglado.
La vieja está pagando todo. Después de la boda podemos presionarla para lo de la casa. Mis manos comenzaron a temblar. Leí el mensaje una y otra vez, esperando haber entendido mal, pero las palabras permanecían allí, inmutables como una sentencia. La vieja. Así me llamaba el hombre que iba a casarse con mi hija, el hombre que sonreía y me llamaba señora Elsa, con falso respeto. Y lo de la casa, mi casa, el hogar que había construido con tanto esfuerzo, era parte de sus planes. Cuando Mariana regresó del baño, actué como si nada hubiera pasado. Sonreí, asentí a sus nuevas ideas para la boda. Firmé otro cheque para el fotógrafo que absolutamente tenía que ser ese, porque era único en su estilo. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo y comenzara a ver las cosas con una claridad dolorosa. Cada sonrisa de Hugo parecía más falsa. Cada abrazo de Mariana se sentía más calculado. Cada nueva petición de dinero sonaba más ensayada. Empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado, como la forma en que Hugo medía con los ojos mis muebles antiguos, o cómo Mariana hacía comentarios sobre lo desordenada que estaba mi casa, sugiriendo que tal vez necesitaba ayuda para organizarme mejor. Mamá, ya no tienes la energía de antes. Tal vez deberías considerar mudarte a algo más pequeño, más manejable, me dijo una tarde mientras fingía ayudarme a limpiar los estantes de la cocina. Esta casa está perfecta para mí, le respondí, pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. Pero piénsalo, mamá, todo este espacio solo para ti. Podrías vender y tener dinero para disfrutar, para viajar, para... Sus palabras se desvanecieron cuando vio mi expresión. Por primera vez en semanas, no cedí a sus sugerencias. No sonreí complaciente, solo la miré con una frialdad que pareció sorprenderla. Esa noche, sola en mi cama, revisé todos los cheques que había firmado en las últimas semanas. La suma era aterradora. Representaba años de ahorro, sacrificios de comidas, ropa sin comprar, salidas sin hacer. Todo ese dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias, para tener una pequeña seguridad, se estaba evaporando en una boda que comenzaba a parecerme más una estafa que una celebración. Fue entonces cuando comencé a ver realmente lo que estaba pasando. No era solo una boda cara. Era un plan cuidadosamente orquestado para vaciar mis cuentas y eventualmente quedarse con mi casa. Y yo, como una tonta enamorada de la idea de ser la madre perfecta, había estado financiando mi propia destrucción. La escalada comenzó la semana siguiente, cuando Hugo llegó a mi casa con una carpeta nueva y esa sonrisa que ya había aprendido a temer. «Señora Elsa, tengo noticias increíbles», anunció, instalándose en mi sofá como si fuera el dueño. El lugar de la recepción tuvo una cancelación de última hora y pueden darnos una fecha mejor, pero necesitamos confirmar hoy mismo. Sus ojos brillaban con una urgencia fabricada mientras extendía contratos que requerían mi firma inmediata. Mariana apareció detrás de él, radiante y nerviosa a la vez. «Mamá, es perfecto. Es un sábado en lugar de viernes. Mucha más gente. Podrá venir, pero el costo...» Su voz se desvaneció mientras señalaba una cifra que me hizo sentir mareada. Era el doble de lo que ya habíamos gastado. Una cantidad que representaba prácticamente todos mis ahorros de toda la vida. «Solo necesitamos que firmes aquí y aquí», dijo Hugo, señalando líneas marcadas con pequeñas X. «Y podemos tener la boda de nuestros sueños. ¿No pueden esperar un poco?» «Necesito revisar mis finanzas», murmuré, pero Hugo negó con la cabeza con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. «Lamentablemente no, señora Elsa. Otro cliente está esperando nuestra respuesta. Si no firmamos hoy,
perdemos la oportunidad para siempre. Mariana se acercó y tomó mis manos, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían demasiado oportunas. Por favor, mamá, tú sabes lo importante que es esto para mí. Después de todo lo que he pasado, después de todos mis fracasos, esta es mi oportunidad de ser feliz. Firmé. Dios me perdone, pero firmé esos papeles que hipotecaban mi futuro porque no pude soportar ver llorar a mi hija, o lo que creí que eran lágrimas genuinas, porque ahora entiendo que Mariana había aprendido a usar mis sentimientos como armas contra mí. En el momento en que la tinta secó sobre mi firma, vi cómo Hugo intercambió una mirada de triunfo con Mariana, una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. 2 días después, Hugo comenzó a aparecer en mi casa sin avisar. Solo pasaba por el barrio, decía, pero siempre terminaba quedándose toda la tarde, haciendo llamadas de negocios desde mi sala, usando mi wifi, comiendo de mi refrigerador. Espero que no le moleste, señora Elsa. Mariana me dijo que usted adora la compañía. Pero yo nunca había dicho eso. De hecho, comenzaba a valorar cada vez más mis momentos de soledad, especialmente cuando él no estaba ahí evaluando mis pertenencias con esa mirada calculadora. «¿Sabe, señora Elsa?», me dijo una tarde mientras revisaba su teléfono en mi sofá. «Mariana y yo hemos estado pensando en el futuro. Después de la boda, necesitaremos un lugar más grande para empezar. Nuestra familia». Sus palabras sonaron casuales, pero había algo premeditado en la forma en que las dijo, como si hubiera estado ensayando este momento. «Esta casa es perfecta para una familia joven. Tiene mucho espacio, buen barrio, y está en excelentes condiciones». «Es mi hogar», le respondí, pero él siguió como si no me hubiera escuchado. «Claro, claro, pero piénselo. Usted sola en toda esta casa. Debe ser mucho trabajo mantenerla. Debe sentirse muy sola a veces». No me sentía sola hasta que él comenzó a aparecer constantemente, llenando mi espacio de su presencia invasiva y sus planes no solicitados. «Podríamos hacer un arreglo que beneficie a todos. Usted podría mudarse a un apartamento cómodo, más fácil de mantener, y nosotros podríamos quedarnos aquí, cuidando el lugar». La semana siguiente, Mariana llegó con una propuesta que me dejó sin palabras. «Mamá, Hugo y yo hemos estado revisando nuestras finanzas, y creo que sería buena idea que me agregues como cotitular de tus cuentas bancarias, solo por si acaso, ya sabes, para emergencias». Su voz sonaba dulce, pero había una insistencia subyacente que me hizo sentir como si estuviera siendo arrullada hacia una trampa. «A tu edad, es importante tener a alguien que pueda ayudarte con estas cosas». «A mi edad tengo 65 años, no 90», le respondí con más dureza de la que había pretendido. «Manejo perfectamente mis propios asuntos». Pero ella insistió con esa sonrisa que ahora reconozco como manipuladora. «Por supuesto que sí, mamá, pero piénsalo como una precaución, y además sería más fácil para los gastos de la boda. No tendrías que estar firmando cheques constantemente». Hugo asintió desde su posición permanente en mi sofá. «Es muy común, señora Elsa. Mi madre hizo lo mismo conmigo. Es solo una formalidad, una manera de simplificar las cosas». Pero yo recordaba a su madre, una mujer que había perdido el control de sus finanzas cuando él se mudó a su casa y que ahora vivía prácticamente como una invitada en su propio hogar. Fue esa noche cuando encontré a Hugo en mi cocina, revisando los papeles que yo guardaba en el cajón de los documentos importantes. «Perdón, señora Elsa», me dijo cuando me vio. «Estaba buscando un vaso de agua y se me abrió el cajón por accidente». Pero yo había visto cómo fotografiaba mis documentos con su teléfono, cómo revisaba mis escrituras y mis estados de cuenta con la minuciosidad de alguien que está haciendo un inventario. «¿Qué estás haciendo realmente?»,
Le pregunté, y por primera vez desde que lo conocía, su máscara se deslizó un poco. Solo tratando de entender la situación financiera general para poder ayudar mejor con los gastos de la boda. Respondió, pero ya no sonaba convincente. Su sonrisa se había vuelto forzada y sus ojos tenían esa dureza que ahora reconozco como la verdadera personalidad detrás de toda la actuación. Al día siguiente, Mariana llegó con la noticia de que habían encontrado el vestido perfecto en una boutique exclusiva. «Cuesta un poco más de lo que habíamos planeado», admitió. «Pero mamá, cuando me lo puse, hasta la dependienta lloró. Es como si hubiera sido hecho para mí». El precio del vestido era obsceno, equivalente a 6 meses de mi pensión, pero ella ya lo había apartado y solo necesitaba que yo fuera a pagar el anticipo. «Mariana, esto está fuera de control», le dije finalmente, y su expresión cambió de dulce a peligrosa en segundos. «¿Fuera de control? Mamá, es mi boda, la única que voy a tener en mi vida. ¿Me estás diciendo que no valgo la pena?» Sus palabras fueron como dagas envueltas en reproches, cada una diseñada para hacerme sentir como la peor madre del mundo. Y funcionó, porque a pesar de todo, a pesar de las señales de alarma que gritaban en mi cabeza, fui a la boutique y pagué por ese vestido que costaba más que mi auto. Esa noche, después de pagar por el vestido, regresé a casa con la sensación de que había cruzado una línea invisible de la que no podría volver. Me senté en mi cama, rodeada de facturas y recibos de una boda que parecía haberse convertido en un monstruo que devoraba mi futuro, y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, el mismo que había manejado la compra de mi casa hace 20 años. «Licenciado Rubén, soy Elsa Morales. Necesito verlo urgentemente», le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. «Es sobre mis documentos, mis propiedades. Creo que necesito proteger mis bienes». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego su voz profesional pero cálida me tranquilizó. «Por supuesto, señora Elsa. ¿Puede venir mañana por la mañana? Y traiga todos los documentos que tenga, especialmente cualquier cosa que haya firmado recientemente». Al día siguiente, mientras Mariana y Hugo creían que estaba en el mercado comprando comida, me dirigí al despacho del licenciado Rubén. El edificio era viejo pero sólido, como mi abogado, y su oficina olía a papel legal y café fuerte. «Cuénteme qué está pasando», me dijo, y por primera vez en semanas, alguien me escuchó sin juzgarme, sin intentar convencerme de nada, sin una agenda oculta detrás de sus palabras. Le conté todo. Los gastos excesivos de la boda, las visitas constantes de Hugo, sus comentarios sobre mi casa, la presión para que Mariana fuera cotitular de mis cuentas. Saqué todos los contratos que había firmado, todos los cheques que había escrito, y los extendí sobre su escritorio como evidencia de mi propia ingenuidad. «Señora Elsa», me dijo después de revisar todo cuidadosamente, «usted está siendo víctima de lo que llamamos abuso financiero familiar. Es más común de lo que piensa». «¿Pero qué puedo hacer?» «Es mi hija», le dije, y las palabras salieron cargadas de toda la culpa y el dolor que había estado acumulando. «El amor de madre no significa que tenga que destruirse financieramente», me respondió con una gentileza que me hizo llorar por primera vez en semanas. «Vamos a proteger sus bienes. Vamos a asegurar que nadie pueda tomar decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento explícito». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me sentí diferente. Era como si hubiera encontrado una armadura invisible que me protegía de la manipulación. Tenía un plan ahora, documentos que respaldar mis decisiones, y más importante, aún, tenía la certeza de que no estaba loca, que mis instintos habían estado correctos todo el tiempo.
Cuando llegué a casa, encontré a Hugo y Mariana en mi sala, rodeados de más catálogos y contratos. «Mamá, qué bueno que llegaste», me dijo Mariana con esa sonrisa que ahora podía ver como lo que realmente era, una herramienta de manipulación. Hugo encontró al florista perfecto, pero necesitamos hacer el depósito hoy mismo. Sus ojos brillaban con esa urgencia fabricada que ya conocía tan bien. «¿Cuánto?», pregunté manteniendo mi voz neutral. «Solo 15.000», respondió Hugo como si fuera una cantidad insignificante. «Es para todas las flores de la ceremonia y la recepción. Créeme, señora Elsa, va a ser espectacular. Su hija se va a ver como una princesa». Pero yo ya no estaba escuchando sus promesas vacías. Estaba calculando que esos 15.000 representaban casi un año de mi pensión. «Necesito pensarlo», les dije, y vi cómo se intercambiaron una mirada de alarma. «¿Pensarlo?», repitió Mariana, y su voz había perdido toda la dulzura. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Es mi boda. No puedes cambiar de opinión ahora». Pero, por primera vez en meses, no me dejé intimidar por su tono. «Puedo cambiar de opinión cuando quiera. Es mi dinero». Hugo se levantó del sofá con una expresión que ya no intentaba disfrazar su irritación. «Señora Elsa, creo que está siendo un poco egoísta. Mariana es su única hija. ¿No quiere verla feliz?». Sus palabras eran las mismas de siempre, pero ahora sonaban huecas, como un disco rayado que había perdido su poder de persuasión. «Quiero ver a mi hija feliz», respondí, «pero no a costa de mi seguridad financiera». «¿Tu seguridad financiera?». Mariana se puso de pie de un salto, y por primera vez vi una rabia genuina en sus ojos, no las lágrimas calculadas de antes. «Mamá, tú tienes esta casa, tienes ahorros, tienes tu pensión. ¿Qué más necesitas a tu edad? Yo estoy empezando mi vida. Tengo derecho a tener algo hermoso por una vez. Y yo tengo derecho a no quedarme en la pobreza para financiar tu espectáculo», le respondí, y las palabras salieron con una fuerza que me sorprendió. El silencio que siguió fue tenso, cargado de todas las cosas que habíamos estado evitando decir. Hugo tenía los puños cerrados, y Mariana me miraba como si fuera una extraña. «Está bien», dijo finalmente Hugo, con una voz peligrosamente calmada. «Entiendo que necesita tiempo para pensarlo. Pero, señora Elsa, espero que entienda que algunos compromisos ya están hechos. Algunos contratos ya están firmados. No puede echarse para atrás sin consecuencias». Sus palabras sonaron como una amenaza apenas disimulada. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?», le pregunté, y su máscara se deslizó completamente. «No es una amenaza, señora Elsa. Es la realidad. Usted ha firmado contratos, ha hecho compromisos. No puede simplemente decidir que ya no quiere cumplirlos». Mariana asintió, y vi en su cara una dureza que nunca había visto antes, como si finalmente estuviera mostrando su verdadera personalidad. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta revisando todos los papeles que el licenciado Rubén me había dado. Tenía opciones, tenía derechos, y más importante aún, tenía la determinación de usarlos. Por primera vez en semanas, no me sentí como una víctima. Me sentí como una mujer de 65 años que había trabajado toda su vida, que había criado una hija, que había construido un hogar, y que no iba a permitir que nadie la despojara de todo eso sin luchar. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba por las cortinas de mi dormitorio, comencé a ejecutar mi plan con la precisión silenciosa de quien ha tomado una decisión definitiva. Era sábado, y sabía que Hugo y Mariana dormirían hasta tarde, lo que me daba tiempo para hacer lo que necesitaba sin interrupciones. Me vestí con mi mejor traje azul marino, ese que reservaba para ocasiones importantes,
porque intuía que este día marcaría un antes y un después en mi vida. Mi primera parada fue el banco. La misma empleada que había bloqueado los cartones de crédito me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora Elsa. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Le expliqué que necesitaba revisar todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 3 meses y obtener copias certificadas de cada transacción. También necesito cambiar todas mis claves de acceso y establecer que nadie más que yo puede hacer movimientos en mis cuentas. Le dije, deslizando los documentos que el licenciado Rubén había preparado para mí. Mientras esperaba los estados de cuenta, revisé mi teléfono y encontré 12 llamadas perdidas de Mariana y 5 mensajes de Hugo. «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente sobre las flores. Señora Elsa, el florista está esperando una respuesta. No podemos perder más tiempo». Pero por primera vez en meses, no sentí esa urgencia fabricada que ellos intentaban transmitirme. Sus emergencias ya no eran mis emergencias. De camino a casa, me detuve en una tienda de electrónicos y compré una grabadora digital pequeña. El vendedor, un joven amable, me explicó cómo usarla. «Es muy fácil, señora. Solo presiona este botón y graba todo. La batería dura horas y la calidad del sonido es excelente». Le pagué en efectivo y guardé el dispositivo en mi bolso, sintiendo como si acabara de comprar un arma secreta. Cuando llegué a casa, Hugo y Mariana ya estaban esperándome en mi sala. Habían usado la llave que yo le había dado a mi hija años atrás, cuando aún creía que era para emergencias genuinas. Ahora entendía que esa llave había sido solo otra forma de acceso que ellos habían estado explotando. «Mamá, ¿dónde estabas? Hemos estado esperando toda la mañana», me dijo Mariana con una impaciencia mal disimulada. «Estaba resolviendo algunos asuntos personales», respondí, activando discretamente la grabadora mientras me sentaba en mi silla favorita. «Asuntos que deberían incluirnos», intervino Hugo con esa autoridad que había ido asumiendo gradualmente en mi casa. «Somos familia, señora Elsa. No debería tomar decisiones importantes sin consultarnos». Sus palabras me revelaron hasta qué punto habían llegado en su invasión de mi autonomía. «Hugo, tú no eres mi familia todavía, y cuando lo seas, seguirás sin tener derecho a opinar sobre mis finanzas», le dije con una calma que pareció desconcertarlo. Mariana intervino rápidamente, como si hubieran ensayado esta conversación. «Mamá, estás actuando muy extraño últimamente. Estamos preocupados por ti. Tal vez deberías ver a un médico. Revisar tu estado mental». La sugerencia me golpeó como una bofetada fría. Estaban intentando sembrar dudas sobre mi capacidad mental, probablemente preparando el terreno para una posible incapacitación legal. «Mi estado mental está perfectamente claro», respondí. «Tan claro que he decidido cancelar mi participación financiera en esta boda». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué significa eso?» «Exactamente», preguntó Hugo, y su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. «Significa que no voy a pagar ni un peso más de los gastos de esta boda. Ustedes pueden continuar con sus planes, pero tendrán que financiarlos ellos mismos». Mariana se puso pálida, y vi cómo se desplomaba toda la fachada que habían construido durante meses. «¡No puedes hacer eso!», gritó Mariana levantándose de un salto. «Ya firmaste contratos, ya te comprometiste. Nos vas a quedar mal con todos los proveedores». Pero yo había esperado esta reacción y tenía mi respuesta preparada. Los contratos los firmé basándome en información incompleta y bajo presión emocional. Mi abogado me había hasta asegurado que puedo cancelar mi participación.
Hugo se acercó a mí con una expresión que ya no intentaba disfrazar su rabia. Señora Elsa, creo que está cometiendo un error muy grave. Hay compromisos legales involucrados aquí. Podría enfrentar consecuencias serias si no cumple con lo que firmó. Sus palabras sonaron como una amenaza directa, pero yo ya no era la mujer asustada de hace una semana. ¿Me estás amenazando legalmente en mi propia casa?, le pregunté, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. No es una amenaza, es un hecho. Usted firmó contratos que nos comprometen a todos. Su arrogancia era asombrosa. Había pasado de fingir ser un yerno respetuoso a actuar como si fuera el dueño de mi vida y mis decisiones. Mariana comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes a las manipuladoras de antes. Estas eran lágrimas de frustración y rabia. Mamá, ¿cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos planeado, después de todo lo que hemos soñado, vas a arruinar mi boda, vas a arruinar mi vida. Sus palabras estaban cargadas de veneno, cada una diseñada para hacerme sentir culpable. No estoy arruinando tu boda, Mariana. Estoy protegiendo mi futuro. Le respondí. Puedes tener la boda que quieras, pero no con mi dinero. Hugo se paseaba por mi sala como un animal enjaulado, claramente furioso porque su plan se estaba desmoronando. Esto no va a quedar así, murmuró entre dientes. Hay maneras de hacer que una persona mayor cumpla con sus obligaciones, especialmente cuando está mostrando signos de inestabilidad mental. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No solo estaban después de mi dinero, sino que estaban preparados para cuestionar mi capacidad mental si no cooperaba. Creo que es hora de que se vayan de mi casa, les dije, levantándome de mi silla con una dignidad que no había sentido en meses. Y, Hugo, quiero que me devuelvas las llaves que Mariana te dio. No voy a devolver nada, gritó él, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. Esta casa va a ser nuestra de todas formas. Una mujer vieja viviendo sola en una propiedad. Tan grande es un desperdicio. Tarde o temprano vas a necesitar que alguien cuide de ti, y será mejor que te acostumbres a la idea de que somos nosotros. Sus palabras revelaron completamente el plan que habían estado ejecutando desde el principio. ¡Sal de mi vida!, me gritó Mariana con una voz que nunca había escuchado antes. Una voz cargada de odio puro que me atravesó como un cuchillo ardiente. Sus ojos, que una vez me miraron con amor filial, ahora brillaban con una malicia que me hizo retroceder involuntariamente. Si no quieres ser parte de mi felicidad, entonces no seas parte de mi vida en absoluto. Hugo asintió detrás de ella como un coro siniestro, sus labios curvados en una sonrisa de satisfacción que ya no se molestaba en ocultar. Perfecto, le respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Si eso es lo que realmente quieres, Mariana, lo tendrás. Me dirigí a la mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobre que había preparado esa mañana con la ayuda del licenciado Rubén. Aquí tienes la cancelación formal de todos los contratos de la boda que llevaban mi firma. A partir de este momento, ustedes son completamente responsables de todos los gastos. La expresión de Hugo cambió de triunfante a alarmada en segundos. Espere, señora Elsa. No puede hacer eso. Hay penalizaciones, hay cláusulas. Pero yo ya había revisado cada contrato con mi abogado y sabía exactamente cuáles eran mis derechos. Puedo y lo estoy haciendo. Todos los contratos que firmé bajo presión emocional han sido legalmente cancelados. Si quieren continuar con la boda, tendrán que asumir todos los costos ustedes mismos. Mariana se abalanzó hacia el sobre, intentando arrebatármelo, pero yo ya lo había guardado en mi bolso.
No puedes hacernos esto. Ya está todo pagado. Ya está todo arreglado. Sus gritos llenaban mi sala, rebotando en las paredes que habían sido testigo de tantos momentos felices cuando ella era pequeña. Sí que puedo. Y ya lo hice. Como tú misma dijiste, quieres que salga de tu vida. Pues bien, también estoy saliendo de tu boda. Hugo me agarró del brazo con una fuerza que me sorprendió. Usted va a pagar por esto, señora Elsa. Vamos a demandarla por incumplimiento de contrato, por daños emocionales, por todo lo que podamos. Su máscara había caído completamente, revelando al hombre despreciable que siempre había sido debajo de toda esa actuación de yerno perfecto. Suélteme inmediatamente o llamo a la policía, le dije mostrándole mi teléfono. Hazlo, me gritó Mariana. Llama a la policía. Diles que tu propia madre está saboteando tu boda. Diles que la mujer que te dio la vida te está destruyendo la felicidad. Sus palabras eran dagas envenenadas, diseñadas para cortarme donde más dolía. Pero algo extraño había pasado en mi interior. Esas palabras que antes me habrían desgarrado, ahora rebotaban en mí como gotas de lluvia en un paraguas. Ya no tienes poder sobre mí, Mariana, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 35 años, tu felicidad fue mi prioridad absoluta. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, todo por ti. Pero ya no más. Ya no voy a financiar tu espectáculo ni tu manipulación. Las palabras salieron de mi boca como si hubieran estado esperando décadas para ser pronunciadas. Hugo comenzó a pasearse por mi sala como un depredador enjaulado. Esto no va a quedar así, señora Elsa. Tenemos derechos. Mariana es su única hija, su única familia. Cuando usted esté vieja y enferma, cuando necesite cuidados, ¿quién cree que va a estar ahí para ayudarla? Sus palabras eran una amenaza apenas disfrazada. El chantaje emocional llevado a su máxima expresión. Prefiero estar sola que mal acompañada. Le respondí. Y por primera vez en meses, sentí que estaba diciendo exactamente lo que pensaba. Y si esa es tu idea de familia, Hugo, entonces no quiero tener nada que ver con ustedes. Mariana se echó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que ve cómo se le escapa algo que creía tener asegurado. «Eres una egoísta», me gritó. «Toda tu vida has sido una egoísta. Nunca me diste lo que necesitaba. Nunca me diste lo que merecía». Sus acusaciones eran tan absurdas que casi me dieron risa. Yo, que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, que había vendido mis joyas para comprarle el auto, que había vivido con lo mínimo para que ella pudiera tener siempre lo mejor. ¿Sabes qué, Mariana?, le dije levantándome de mi silla y caminando hacia la puerta. Tienes razón, he sido egoísta. He sido egoísta por permitir que me trataras como un cajero automático. He sido egoísta por no enseñarte el valor del dinero y del trabajo. He sido egoísta por no ponerte límites cuando debería haberlo hecho. Abrí la puerta de par en par y les señalé la salida. «¡No puedes echarnos!», gritó Hugo. Pero yo ya había sacado mi teléfono y marcado el número de emergencias. «¿Policía? Tengo 2 personas en mi casa que se niegan a salir después de que les he pedido que se vayan». Hugo palideció al escuchar mis palabras y finalmente comenzó a caminar hacia la puerta. «Esto no se va a quedar así», murmuró Mariana mientras pasaba junto a mí. «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a arrepentirte cuando estés sola y nadie se acuerde de ti». Pero sus amenazas ya no me afectaban. Era como si hubiera desarrollado una inmunidad a su veneno después de tantos años de exposición. «Tal vez», le respondí. «Pero prefiero arrepentirme de protegerme a mí misma que de haber permitido que me destruyeran financieramente». Hugo se detuvo en el umbral
y me miró con una expresión que jamás olvidaré. «Usted no sabe con quién se está metiendo, señora Elsa. Esto apenas está comenzando». «Al contrario», le dije cerrando la puerta detrás de ellos. «Esto ya terminó». Puse el cerrojo y me quedé parada en mi recibidor, escuchando cómo se alejaban sus voces airadas por la calle. Por primera vez en meses, mi casa se sentía como mi hogar otra vez. El silencio que los siguió no fue vacío, sino lleno de una paz que había olvidado que existía. Caminé hasta mi silla favorita y me senté, mirando por la ventana hacia el jardín donde había plantado jazmines cuando Mariana era pequeña. Las flores habían crecido y florecido sin mi atención constante, alimentándose de la lluvia y el sol, encontrando su propia manera de prosperar. Tal vez era hora de que yo aprendiera a hacer lo mismo. Al día siguiente, el teléfono comenzó a sonar desde muy temprano. Era domingo, un día que antes dedicaba a preparar almuerzos familiares, que ahora entendía habían sido más obligación que placer. Cada timbrazo era como un eco desesperado de la vida que había decidido dejar atrás. Mariana me llamaba cada 20 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No puede ser que termines conmigo así», decía en un mensaje. «Vas a pagar las consecuencias de lo que hiciste», me gritaba en el siguiente. Pero yo ya no corría a atender el teléfono como un perro. Entrenado, me preparé mi café matutino con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión definitiva y me senté en mi jardín a disfrutar del sol de la mañana. Era extraño cómo el mismo sol que brillaba ayer ahora se sentía diferente sobre mi piel. Más cálido, más bienvenido, como si hubiera recuperado el derecho a disfrutar de las cosas simples de la vida. A las 10 de la mañana, apareció un auto desconocido frente a mi casa. Del él bajaron Hugo y un hombre mayor que no reconocí, vestido con un traje que intentaba proyectar autoridad. Se dirigieron directamente a mi puerta y tocaron con una insistencia que rayaba en la agresión. «Señora Elsa, somos representantes legales de la familia Morales García. Necesitamos hablar con usted sobre los compromisos contractuales que ha violado». «No tengo ningún compromiso con la familia García», les respondí desde detrás de la puerta cerrada. «Y si quieren hablar de asuntos legales pueden contactar a mi abogado». Le di el nombre y teléfono del licenciado Rubén y vi cómo Hugo apuntaba furiosamente en un papel. «Señora Elsa, esto puede resolverse amistosamente si coopera. No hace falta llegar a instancias legales que podrían ser muy costosas para usted». Era el mismo chantaje de siempre, pero envuelto en terminología legal. «Mis representantes legales están preparados para cualquier acción que quieran emprender», les dije, sintiendo una seguridad que no había experimentado en meses. «Ahora, por favor, retírense de mi propiedad o llamaré a la policía por invasión». Los escuché murmurar entre ellos antes de alejarse, pero pude captar fragmentos de su conversación. Obstinada, incompetente mental, otras maneras. Esa tarde mi nieta Rebeca apareció en mi puerta. A diferencia de su madre y Hugo, ella tocó suavemente y esperó a que yo abriera voluntariamente. Sus ojos de 16 años estaban hinchados de llorar, pero había algo diferente en su expresión, una madurez que no había visto antes. «Abuela, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Su voz temblaba, pero no de manipulación sino de emoción genuina. «Por supuesto, mi amor», le dije, abrazándola por primera vez en semanas sin sentir que estaba siendo evaluada o juzgada. Rebeca se sentó en el sofá donde tantas veces Hugo había planeado mi ruina financiera, pero su presencia limpiaba ese espacio de toda la toxicidad anterior. «Abuela, yo escuché todo lo que pasó ayer. Mamá y Hugo no saben que estoy aquí. ¿Y qué piensas de todo esto?», le pregunté, preparándome para otro ataque emocional,
Otra persona intentando hacerme sentir culpable por proteger mi futuro. Pero Rebeca me sorprendió con su respuesta. Creo que hiciste lo correcto, abuela. He estado viendo cómo te trataban durante meses y no estaba bien. Hugo es un hombre horrible y mamá se está comportando como alguien que no reconozco. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por fin, alguien de mi familia veía lo que realmente había estado pasando. Tu madre está muy enojada conmigo, le dije tomando sus manos entre las mías. Puede que esto nos separe para siempre. Rebeca negó con la cabeza y sus ojos brillaron con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, yo no voy a elegir entre ustedes, pero tampoco voy a fingir que no veo lo que está pasando. Hugo le está llenando la cabeza a mamá con ideas sobre tu dinero, tu casa, tu futuro. He escuchado sus conversaciones telefónicas cuando creen que estoy dormida. Sus revelaciones confirmaron mis peores sospechas, pero también me llenaron de orgullo por la integridad de mi nieta. ¿Qué has escuchado exactamente?, le pregunté, y Rebeca respiró profundamente antes de responder. Hablan sobre vendedores que ya contactaron para evaluar la casa. Hugo tiene papeles sobre residencias para personas mayores, lugares donde dice que estarías más cómoda. También mencionaron algo sobre tu incapacidad mental, sobre conseguir documentos médicos que digan que no puedes manejar tus propios asuntos. La frialdad de sus planes me golpeó como agua helada. No era solo codicia, era una conspiración elaborada para controlar cada aspecto de mi vida. Rebeca, esto que me estás contando es muy serio. ¿Estarías dispuesta a repetírselo a mi abogado? Ella asintió sin vacilar. Haré lo que sea necesario para protegerte, abuela. Tú siempre me has protegido a mí. Esa noche, después de que Rebeca se fue prometiendo volver pronto, me quedé despierta planificando mi siguiente movimiento. Ya no era solo una cuestión de proteger mi dinero, sino de proteger mi libertad, mi autonomía, mi derecho a envejecer con dignidad en mi propia casa. Hugo y Mariana habían declarado la guerra, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Saqué todos los documentos que había estado recopilando durante la semana. Grabaciones de conversaciones, estados de cuenta, contratos cancelados, testimonios de mi nieta. Era un arsenal completo de evidencia que demostraba el patrón de abuso y manipulación que había estado sufriendo. Pero más importante aún, era la prueba de que mi mente estaba perfectamente clara, de que mis decisiones eran racionales y justificadas. Por primera vez en meses, me dormí sintiéndome completamente en control de mi vida. Había tomado las riendas de mi destino, había trazado límites claros y había encontrado aliados inesperados en mi lucha por la dignidad. Mañana sería otro día de batalla, pero esta vez yo tenía las armas adecuadas y, más importante aún, tenía la determinación férrea de una mujer que había decidido que ya era suficiente. 3 meses después, me senté en la terraza de mi nuevo apartamento. Un lugar luminoso con vista al parque donde los niños jugaban y las parejas de ancianos caminaban tomados de la mano. Había vendido la casa grande, esa que Hugo había codiciado tanto, y me había mudado a un espacio que era completamente mío, elegido por mí, pagado con mi dinero y diseñado para mi comodidad. Cada mueble, cada cortina, cada planta en maceta había sido una decisión que tomé sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarme ante expectativas ajenas. La demanda que Hugo había prometido nunca llegó. Mi abogado me explicó que después de revisar toda la evidencia que habíamos recopilado, incluyendo las grabaciones y el testimonio de Rebeca, cualquier acción legal en mi contra sería no solo infructuosa, sino potencialmente perjudicial para ellos. Señora Elsa, usted tiene un caso sólido si quisiera demandarlos por acoso y abuso financiero, me había dicho el licenciado Rubén. Pero yo había decidido que no quería seguir invirtiendo energía en esa toxicidad. Solo quería paz,
Rebeca. Me visitaba cada domingo, y nuestra relación se había vuelto más profunda y genuina que nunca. Sin la presión de las manipulaciones familiares, podíamos hablar de todo. De sus planes universitarios, de sus sueños, de la vida en general. Abuela, ¿no te arrepientes de nada? Me preguntó una tarde mientras bebíamos té en mi nueva terraza. ¿De protegerme a mí misma? ¿De recuperar mi dignidad? Jamás, le respondí, y pude ver en sus ojos que entendía perfectamente lo que había pasado. Mamá está muy amargada, me contó Rebeca. La boda se canceló porque no pudieron pagar todos los compromisos que habían hecho. Hugo la culpa a ella me culpa a mí por visitarte, y yo... Su voz se quebró un poco. Yo extraño a mi mamá, pero no extraño el ambiente tóxico que había creado con él. Era doloroso escuchar sobre el sufrimiento de Mariana, pero también era la confirmación de que Hugo nunca había sido la solución a los problemas de mi hija, sino la causa de muchos nuevos. ¿Sabes qué he aprendido, Rebeca?, le dije, acariciando sus manos jóvenes que tanto se parecían a las mías a su edad. He aprendido que el amor verdadero no se demuestra sacrificándote hasta la autodestrucción. Se demuestra estableciendo límites saludables, enseñando valores y preservando tu propia integridad para poder dar desde un lugar de fortaleza, no de carencia. Mis palabras resonaron en el aire como una lección que había tardado 65 años en aprender. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi nuevo jardín en macetas, vi a Mariana parada al otro lado de la calle. Se veía más delgada, más pálida, y había algo derrotado en su postura que me partió el corazón. Nuestros ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno, cargado de todo lo que habíamos perdido y todo lo que podríamos haber tenido. Ella levantó la mano como si fuera a saludarme, pero luego la dejó caer y se alejó sin decir nada. No corrí tras ella. No grité su nombre. No abrí la puerta para suplicarle que habláramos. Por primera vez en su vida, dejé que Mariana se fuera sin perseguirla, sin tratar de arreglar lo que ella había roto. Había aprendido que algunas puertas solo pueden abrirse desde adentro, y que mi papel como madre no era forzar reconciliaciones, sino estar disponible si algún día ella decidía buscarme con intenciones genuinas. Esa noche Rebeca me llamó llorando. «Abuela, mamá está muy mal». Hugo la dejó cuando se dio cuenta de que ya no había dinero que obtener de nosotras. Se fue con todas sus cosas y la dejó con deudas de la boda que nunca se realizó. Mi corazón se comprimió al escuchar sobre el dolor de mi hija, pero también sentí una extraña sensación de justicia. Hugo había mostrado finalmente su verdadera naturaleza, tal como yo había predicho. «¿Quieres que vaya a verla?», le pregunté a Rebeca, sabiendo que cualquier acercamiento mío podría ser malinterpretado o rechazado. «No lo sé, abuela. Está muy orgullosa, muy herida. Pero yo creo que en el fondo sabe que tú tenías razón sobre él». La sabiduría de mi nieta de 16 años me impresionaba constantemente. Había visto de primera mano lo que la manipulación podía hacer a una familia, y había elegido el lado de la honestidad. 6 meses después de la última vez que vi a Mariana en la calle, recibí una carta. No un mensaje de texto, no una llamada, sino una carta escrita a mano en papel que reconocí como el que yo le había regalado años atrás. «Mamá», comenzaba, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que entiendo ahora lo que Hugo era realmente. También entiendo que mis acciones fueron imperdonables». La carta continuaba con disculpas que sonaban genuinas, con reconocimientos de errores que parecían venir de un lugar de dolor real, no de manipulación. «No te escribo para pedirte dinero, ni para que me rescates de las consecuencias de mis decisiones. Te escribo porque quiero que sepas
que la admiro por haberte defendido cuando yo no fui capaz de defenderte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras leía palabras que había esperado escuchar durante meses. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación desde cero, como dos adultas que se respetan mutuamente, no como madre e hija atrapadas en patrones tóxicos del pasado. Firmaba simplemente Mariana, no tu hija, como solía hacer, como si entendiera que los títulos familiares tenían que ganarse, no darse por sentado. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre mi nueva vida, planté una mata de hortelã en una maceta nueva. La hortelã, me había explicado el vendedor de plantas, era resistente y se regeneraba constantemente, incluso después de ser cortada. Mientras enterraba las raíces pequeñas en la tierra fresca, pensé en las segundas oportunidades, en el perdón que surge de la fortaleza y no de la debilidad, en la posibilidad de que algo hermoso creciera en el lugar donde antes había habido tanto dolor. No sabía si Mariana y yo algún día volveríamos a ser madre e hija en el sentido tradicional, pero por primera vez en años tenía esperanza de que pudiéramos ser algo mejor. Dos mujeres que se respetaban, se querían desde la distancia apropiada y habían aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites dolorosos, pero necesarios. Cerré los ojos y respiré el aroma de la hortelã fresca, sabiendo que había encontrado mi camino de vuelta a mí misma.